Buenas tardes, de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad, y hoy tenemos con nosotros a un jugador que lo fue, del Cádiz Club de Fútbol, entrenador, posterior entrenador del Cádiz, jugador de primera, de segunda y entrenador, conocido de todos ustedes, José González. José, muchísimas gracias por venir al programa. Nada, un placer para mí. José, tú naciste en Cádiz capital. Sí. ¿En qué zona? ¿De qué zona eres? Nací en Bahía Blanca, en la calle Acacia. Que era la casa de tu familia, ¿no? En la casa de mi familia no nací en el hospital, sino que nací en la vivienda. Casa? Ah, sí. Ajá. Y por allí estuviste los primeros años. ¿A qué colegio fuiste tú? Mi padre trabajaba en el Banco Hispanoamericano. Se crió, como quien dice, mi abuelo era chicuco, de los que vinieron de la montaña. Tenía el ultramarino del Boulevard, en José del Toro, esquina Valverde, Barrié. Sí, sé cuál es. Y mi padre, bueno, empezó de chaval trabajando en el banco, estudió comercio y era, bueno, pues empleado de banca. A él lo destinaron joven a San Fernando. Sí. Y allí hice yo mis primeros años de parvulito y las primeras en la Salle de San Fernando, en la calle Real y en San Cristóbal, en las dos. Ya más adelante después vino a Cádiz, sí, un año, sí, y estuve en San Felipe Neri, en cuarto de GB. Pero le surgió la posibilidad le dieron la dirección a un banco que abría nuevo en Chiclana y nos fuimos a vivir a Chiclana. Allí estuve estudiando también en la Salle de Chiclana. Y estando ya en séptimo curso mío, le dio un infarto fuerte, el día de la Asunción, en la playa. En la playa. ¿Qué edad tenías tú, José? Corriendo conmigo, le dio. ¿De verdad? No se me olvide esa situación, sí. Con 13 añitos tenía yo. 13 años. Le dio el infarto en la playa, en la playa Victoria, y entonces ya se quedó con baja por enfermedad y nos vinimos a vivir a Cádiz. Ya, bueno, pues ya estudié todo el bachillerato en San Felipe Neri. Ya había estado, eran los mismos compañeros del cuarto curso. ¿Recuperaste a los mismos compañeros? Sí, los mismos compañeros. ¿Conservas compañeros de la época? Sí, nos juntamos y los conservamos. Buenos amigos. Buenos amigos. Buenos amigos. Entonces, los recuerdos de los colegios, buenos, ¿no, José? Buenos, muy buenos. Yo a veces cuando dicen que un niño, no, cambiarlo de colegio, a mí fue una experiencia muy positiva porque tengo amigos de la infancia en las tres ciudades. Entonces claro, yo ahora mismo voy a algunos comercios en Chiclana y me encuentro amigos del colegio. Claro. Llevo a mi hijo a hacer actividades al polideportivo y el conserje era compañero mío de clase. Claro. O sea que eso es agradable, ¿no? No sabía que tú eras descendiente de montañeses, yo también lo soy, como medio Cádiz, media Bahía de Cádiz. ¿Y has mantenido, por curiosidad, algún contacto con la montaña o...? Sí, porque yo soy muy chicuco. Te explico, porque mi abuelo por parte de padre era montañés, mi abuela era de Medina, pero mi padre va a hacer las milicias a Santander y se casa con una montañesa. Entonces mi madre es montañesa y mis dos hermanas nacieron también en Santander. Yo soy el pequeño, sí, entonces mi sangre es muy montañesa. ¿Y de qué zona era tu madre, José? De Solares, de Cavieres, de esa zona. De esa zona. Nosotros venimos más de Pasiego, de Carriedo, por ahí. Bueno, José, ¿ya tú de estudiante te gustaba el fútbol, destacabas en el fútbol o fue...? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, siempre se me dio bien jugar al fútbol dentro de lo que es el colegio. Físicamente era bueno, era poderoso en el tema físico y bueno, siempre me había gustado mucho el fútbol. Hacías atletismo también, ¿no, José? Hacía atletismo, las pruebas de fondo. Por eso yo después cuando jugaba fútbol mi característica era la fuerza, ya tenía mucha fuerza, porque venía del atletismo, yo hacía pruebas de fondo, pero hubo un momento que no podía compaginar las dos, porque los entrenamientos de fondo eran muy fuertes y a lo mejor no, a lo largo de la semana el fútbol del sábado es lo más importante, ¿no? Y las pruebas de atletismo eran a más largo plazo, entonces me tocó decidir. Me dijo el entrenador de atletismo, mira, esto no puede seguir así, y yo decidí el fútbol. La verdad que acerté, acertaste porque mi vida y la de mis hijos va en torno al balón, ¿no? Claro, sin duda que sí.
¿Y te gustaba estudiar, José, o te gustaba más Yo estaba la parte del deporte? Yo recuerdo que yo era muy soñador y a mí yo tenía en la cabeza todo el día el fútbol. Sí, ¿no? Yo estaba todo el día en la cabeza el fútbol. Después como de crío hasta primero de BUP, no. Pero ya cuando empecé a hacer pretemporadas con el primer equipo, ya la cabeza te vuela y sueñas mucho. Y el BUP lo saqué, pero bueno, como un estudiante normal. Me costó trabajo, incluso el coach, yo ya entrenaba con el primer equipo por las mañanas, entonces iba a las clases a partir de las 12, ya me costó más trabajito, pero sabía que tenía que seguir estudiando. Y bueno. ¿En San Felipe jugarías al fútbol también? Sí. ¿Eras delantero? ¿Tú? Delantero. O sea, que siempre has jugado de delantero tú, ¿no? Bueno, yo hasta juvenil jugaba de centrocampista por la derecha, porque tenía mucha fuerza, mucho recorrido. Vale. Pero como tenía en la otra banda a Barla, que centraba como Los Ángeles, ¿verdad? Entonces yo llegaba de cabeza muchísimo y metía muchísimos goles. Entonces ya llegó un momento que me dijeron, no, este lo vamos a poner delantero, que esté donde centra Barla. Y toda mi carrera desde chaval siempre he estado pegado a Barla, ¿no? Y la verdad es que yo mucha de la culpa de que yo sea futbolista ha sido Barla, porque Barla me las ponía y yo remataba. Y yo recuerdo, a lo mejor confundo épocas, pero Calderón no ha sido de tu época. Sí, Antonio era compañero incluso de colegio, ¿no? Antonio era un curso más pequeño que yo. Era un curso más pequeño, pero habréis coincidido. Sí, hombre, no, en fútbol todos los años, toda la carrera deportiva, desde el infantil B, desde los 13 añitos, ¿no? José, ¿cuándo empieza ya tú a encarrucharte por el Cádiz Club de Fútbol? ¿Cómo fue aquella historia? ¿Te llama alguien? Cuando le ocurre eso a mi padre, sí. Venimos para Cádiz. Perdona, tu padre sobrevive a aquello, ¿no? Sí. A mi padre eso le ocurre con 49 años y falleció con 58. Le operaron de corazón, las operaciones antiguas, que era corazón abierto, unas cicatrices tremendas. Y estuve hasta los 58. La verdad que, bueno, yo tuve la suerte de disfrutarlo mucho más, porque mi padre trabajaba una locura. Yo recuerdo de mi padre, muchas veces digo, qué tonto era por todo lo que trabajaba. Recuerdo de mi padre, era trabajando por la mañana y por la tarde veía yo la luz del banco, por la noche encendía a mi padre trabajando. Y creo que hasta cierto punto eso podía ser un error, pero claro, a las personas responsables les ocurre eso, ¿no? Sí. Y disfruté de él cuando estuvo malo. Cuando ya yo tuve más edad, fue cuando empezó a disfrutar de él. ¿Te conoció tus triunfos en el Cádiz Club de Fútbol? De chaval, sí. Pero con 23 años ya, el último año mío en el Cádiz, no lo disfrutó. No. Ni el traspaso al Mallorca. ¿Pero te vio en primera? Sí. Bueno, eso... No, hombre, eso no, sí, disfrutó. Eso por lo menos lo tiene, mi padre por la calle José del Toro con el Marca y el diario aquí puesto, presumiendo eso. ¿No? Eso son las alegrías que se lleva uno, ¿no? Verdad. Porque es que mi padre, desde los 7 añitos, creo yo recordar, en San Fernando, yo tengo el recuerdo de venir en un 850 blanco, a venir aquí al Carranza, a preferencia. Me acuerdo perfectamente que veníamos a ver Cádiz desde muy chico, Él fue cadista, y tú también, ¿no, José? Sí. También fuiste cadista. Si a ti te tuvieran que decir esto es complicado a lo mejor, las mayores alegrías que has recibido, por ejemplo, en el Cádiz Club de Fútbol. En el Cádiz he tenido mucha suerte porque he tenido bastantes. ¿Es verdad? De jugador me tocó vivir la época buena. Por ejemplo, ahora mismo cuando habla todo el mundo y mi hijo que ya empieza a saber cosas de fútbol, 10 años, me dice, papá, ¿tú jugaste con Mágico? Y digo, no, yo dormía con Mágico. O sea, en la pareja de habitación muchísimas veces y he tenido la suerte de jugar con Mágico en la delantera del Cádiz. Claro, porque tú jugaste del 80 y tanto, 86, del 84 91. Empecé con el primer equipo, el 86 ya empecé a jugar habitualmente hasta el 91. Que es la época de primera división, prácticamente. Sí. Son 7, 8 años seguidos. Sí, y me tocó disfrutar la época buena, porque además era un vestuario que era una locura, éramos todos de Cádiz. Exacto. Y además mucha gente joven y después por los Mejía, Manolito, Juan José, Linares, Antonio Amarillo, te podría decir, yo qué sé, se me olvida alguno y no me gustaría. Claro. Pero era un gustazo. Era un gustazo. Carmelo, Montero, toda esta gente
Risa, complicidad, ¿no? Muchísima complicidad, era un gustazo. Y para la gente joven nos quitaban la responsabilidad. Yo recuerdo a partidos muy importantes en que no nos podía la responsabilidad porque éramos tan inconscientes, rodeados de esta gente que nos quitaban ese peso, que no te das cuenta después de los partidos que hemos jugado, la responsabilidad. Ahora cuando lo veo entrenador, digo yo, las permanencias, los playoffs de permanencia, los partidos a vida o muerte, jugando fuera. Tengo recuerdos muy bonitos, el gol en la Condomina que nos sirve para ganar y mantenernos en una temporada, el gol del Málaga, ¿no? Del Málaga aquí en Carranza, aquello fue un delirio. Fue increíble, porque muchos espectadores no lo conocerán, pero nos jugábamos la permanencia y el Málaga subir. Y allí ganaron ellos 1-0 y tú marcaste el gol del 1-0. Aquí nos quedamos con 10 jugadores el primer tiempo. Y os quedasteis con 10 jugadores, tú marcaste el gol aquí, que empataba la eliminatoria, y luego hubo los penaltis. Y me acuerdo que también íbamos perdiendo los penaltis, ¿no, José? En los penaltis íbamos perdiendo hasta el quinto penalti. Hasta el quinto penalti. Hasta el quinto penalti, que lo tiraba el especialista de ellos. Si el especialista de ellos, que era Antonio Mata, lo hubiese metido... Estaban ellos en primera. Estaban ellos en primera. Y eso conllevó la desaparición del Málaga Club de Fútbol. Digo. No subieron y terminaron desapareciendo. Fue impresionante. Y yo me acuerdo de ese fondo norte, aquello era una locura. Cuando se mete el sexto penalti. Sí. Porque ellos fallaron quinto y sexto. Aquello fue una locura. Lo metió Juan José y Sendrey, el portero. Sendrey era el portero. Que nosotros cuando íbamos 1-0 igual a la eliminatoria decíamos Sendrey para penalti siempre. Siempre nos salvaba la eliminatoria por penalti, una eliminatoria al Barcelona-Atleti, no sé si paró 4 de 5. No, 4 de 4. Bueno, no dio tiempo. Y nosotros decíamos con 1-0, con 10, que después nos quedamos con 9 y ellos con 10. Decimos, Sendrey nos salva. Y además teníamos un equipo súper ofensivo. Ramón Blanco había puesto con 10 jugadores, lo valiente que había sido, había puesto. Estaba Derticia, Kiko y yo, los tres en el campo, 3 delanteros. 3 delanteros, ¿verdad? Es verdad. Y más Pepe Mejía. Imagínate lo que había arriesgado el equipo. Y me acuerdo que se nos hizo muy largo y decíamos, Pepe no paraba ni uno. Hasta que paró el quinto y el sexto. Paró el quinto y el sexto y el Cádiz los metió. Sí, con Juan José, me parece. Juan José fue el que metió el último. El definitivo, exacto. Te estaba preguntando por alegrías. Y un gol a Madrid, le metí aquí también Carranza, que eso mi padre... ¿Quién? ¿Cómo? Perdón. Que le metió un gol al Madrid. Eso para mí de 19 años, mi padre, claro, el Madrid, eso era, yo soñaba, yo recuerdo soñar el remate de Baena, la primera vez que se le ganó al Madrid 1-0. El remate de Baena en fondo sur. Tú lo soñabas y luego tú tuviste la oportunidad de hacerlo. Es que la vida muchas veces se cumplen los sueños. Muchas veces, hombre, sí, para mí se ha cumplido. Se ha cumplido totalmente. Hombre, para mí mi primer sueño era jugar en el Cádiz. Y encima jugaste en primera, marcando al Madrid, marcando un gol de más. Bueno, luego te iba a comentar yo que como entrenador has tenido también un pedazo de alegría cuando hiciste subir al Cádiz de segunda B a segunda A. No sé si esa alegría también fue muy fuerte, ¿no? Hombre, eso ten en cuenta que yo el año anterior estaba entrenando, es que es muy fuerte. Es que nosotros las instalaciones que tiene ahora el Cádiz, eso es un lujo. Nosotros, el Cádiz juvenil mío, te hablo un año antes de subir a segunda división, entrenábamos saltando la tapia del instituto de aquí que hay al lado del estadio. Fíjate, digo. O a la playa. A la playa sí, yo recuerdo el Cádiz con el Pero claro, si tenías marea alta, no podías entrenar. Y yo le decía a cada niño, hay que quitar cada uno 25 piedras. Para quitar 500 piedras para poder entrenar. Fíjate. Mira lo que tienen ahora los chavales. O sea, es que los cambios que ha dado esto. Y saltamos la tapia de un colegio para entrenar un campo de baloncesto. Claro, ¿qué ocurre? Que al año siguiente me dieron el primer equipo porque ese Cádiz juvenil lo hizo muy bien, en segunda división B. Pero yo tuve mucha suerte, porque ese equipo venía... Era bueno. Era bueno, mucha gente de Cádiz, había sufrido... los impagos, había estado encerrado el año anterior y con Orue ese equipo había estado bien trabajado y yo tuve mucha suerte y me encontré un equipo muy bueno, con mucha ansia, muchas ganas de subir y la afición Borca.
Volcán. porque éramos todos de Cádiz y la afición estaba volcadísima. Y la verdad Fue que en Tenerife, ¿no? Perdón, en Las Palmas. en Canarias. En Canarias, Las Palmas. Con Universidad el de Las equipo Palmas. Universidad de Las Palmas. Al año siguiente subimos y yo ese es de los recuerdos más bonitos que tengo, es el Cádiz en segunda división ese primer año, porque, Sí, porque quedó el la afición, quedamos quinto, pero la pues, afición, lo que se disfrutaba allí en el fondo norte, aquello era un espectáculo. Sí, es verdad. Ese recuerdo, me acuerdo cuando el de la trompeta del Chihuahua. sí. Aquello era un espectáculo. Un espectáculo, es verdad, lo bien que verdad. se lo pasaba a la gente. Muy bien, muy bien. El fondo, no sé, hacía posible, como era un fondo así muy volcado en el Sí, campo. sí. José, y te iba a preguntar por jugadores. Hombre, yo sé que es un poco compromiso hablar de los compañeros, pero jugar dentro del propio Cádiz, ¿quién has admirado tú? Habrá muchos, me imagino, pero el Mago especialmente. El Mago como futbolista. A mí me gusta admirar por Sí. Yo admiro a las personas, Vale. más que al futbolista. Vale, Por eso vale. cuando yo veo que llega a Maradona a la India y lo veneran, a mí Verdad. se me revuelve un poquito el alma ante una persona que no ha sido ejemplo de nada Es verdad. y que simplemente Dios le ha dado el don Esa de jugar cualidad. muy bien al fútbol. Entonces yo admiraba a futbolistas que eran tremendas personas y buenos futbolistas. O sea, yo admiraba a Juan José, una persona que en la vida a veces no ha tenido suerte, pero ha sido una persona siempre positiva, una persona siempre con la alegría, transmitiendo a la gente joven. A día de hoy sigue contento. Yo admiro a ese tipo de personas. Ha habido mucha gente de esas características en el Cádiz en aquella época. Manolito, Juan José, te digo, Carmelo. No quiero dar más nombres porque Sí, me voy a dejar gente que van a decir, mira, y a mí no se ha A mí no acordado. me has dicho nada. Pero en ese grupo había mucha gente muy admirable que a lo mejor no era tan buena futbolísticamente. Y como futbolista... Pero perdona hacían que grande te- el equipo. Hacían grande el equipo. Pero, y perdona que te insista, y como futbolista te deja impresionar. mágico. Mágico, ¿no? Mágico. Pepe también era un gran jugador, ¿no, José? Pepe era un gran futbolista también. Era Era un gran futbolista, pero es que el otro era... El otro... Pepe sería un gran futbolista de primera división hoy en día, seguro, porque además las condiciones físicas las tenía también, aparte de la calidad, pero es que el otro tenía un talento... impresionante. Y tú como delantero, ¿te has encontrado con algún defensa especialmente que tú decías, madre mía, que me toca hoy jugar con A fulano? mí me tocó la época de los centrales que daban pata de verdad. O sea, los Arteche, los Goicochea, Liceranzu, todo ese mundo, Gonzalo. O sea, eran centrales de los de verdad. de los Eso que- hoy en día los echarían, ¿no, José? O les- Sí, pero es que antes no había tantas cámaras, tanto seguimiento. Claro, te daban y no se Hombre, veía. ellos daban. Antes se daba muchísimo más porque se permitía más, porque los campos no corría tanto el balón, entonces se medía mucho más cómodo, el césped era muchísimo más lento, más alto. Hoy en día hay tantísimas cámaras que es muy difícil. Aparte, el juego es muchísimo más rápido. O sea, Sí. Hay que el estar. jugador es muchísimo más rápido, no es tan evidente para poder cazarlo, es diferente. Antes me parece que te hice una pregunta, pero nos perdimos, que era ¿de qué manera empezaste tú a contactar con el Cádiz? ¿Quién te llama y cómo Yo vengo a hacer una prueba en un campo furbito, en el campo Orcura, ahí en la barriada. en el campo del Yo Cura? no sé si existe, yo creo que ya no existe, ¿no? El campo Hasta hace poco me nombraban mis compañeros que jugaban a fútbol, nombraban del campo del Cura. Yo no sé si sigue existiendo. ¿Pero Pues- qué? ¿Que te llamaron en el Cádiz? Me hicieron para las pruebas en verano. Había unas pruebas Sí. y ahí iban los chavales y ahí, bueno, a las 4 de la tarde en verano y íbamos y te hacían unas pruebas y ahí Ahí entraba o no te entraba. hacen pasar a los infantiles o lo que fuera, a los a los infantiles B. A los infantiles B. Y ya de ahí fuiste ya subiendo. Pepe Domínguez era mi entrenador, me Pepe acuerdo que Domínguez. trabajaba en Tabacalera. Ajá. Y ahí fuiste subiendo, ¿no, José? Sí, subiendo Que- a la que infantil cada- A, con Antonio Macías, al juvenil, al balón juvenil con Grimaldi. Después tuve el Cádiz juvenil con Luis Agüero, Cádiz juvenil con David Vidal
Y ya Cádiz B estuve un tiempo con Luis Escarti y otro con David Vidal. ¿Y en qué momento dices tú, yo creo que te ilusiona y dices, yo voy a hacer del Cádiz casi seguro, vamos, o seguro? Pues cuando antiguamente se hacía mucho el partidillo de los jueves, sí, y jugaban contra el Juvenil o contra el Cádiz B. Entonces, para nosotros era muy importante ese partido y nos lo tomábamos muy en serio. Y yo veía que metía goles al primer equipo. Entonces yo decía, si se lo mete a esta gente, se lo puede meter a otros, ¿no? Y entonces yo ya pensaba que tenía esa posibilidad. Y yo desde muy joven estuve en el primer equipo ya. Yo ya, el segundo año de juvenil, hice la pretemporada con el primer equipo y ya no dejé de hacerla. Solamente un año no la hice. El entrenador era Paquito, no me acuerdo quién fue exactamente. No la hice. Pero siempre hacía la pretemporada con el primer equipo y ya eso era evidencia de que ibas a pasar para ahí. Lo cual te haría muchísima ilusión, ¿no, José? Sí, porque a mí me gustaba mucho el fútbol y era cadista y eso... verte, yo me acuerdo que el debut mío, digamos, no el debut real porque fue el partido de la huelga, verte en Carranza con el campo lleno, segunda división, aquello... ¿Cuándo fue, José, ese primer partido? Es que no tengo el recuerdo exacto, yo creo que eso fue muy joven, eso fue con el 82, 83, creo recordar. Sí sé que recuerdo que el debut oficial, digamos, que me dijeron, venga, vente a jugar al primer equipo, fue con 17 años, 16 y pico, un partido de Copa contra el Coria, aquí en Carranza. Y me acuerdo que estuve fatal, porque yo tenía las piernas, era un bloque, o sea, no tenía capacidad para correr de lo nervioso que estaba. De los nervios. Los nervios. Me acuerdo que la sensación, y muchas veces lo pienso, cuando un chavalito debuta, me pongo en su pellejo, y cuando lo veo que juegan suelto, digo, uy, este lleva algo diferente. Este es de otra pasta, porque yo me acuerdo que pese a que yo era un atleta, porque tenía mucha capacidad física, yo no podía ni sprintar de cómo tenía las piernas de los nervios bloqueados. Eso te desaparece luego, ¿no, José? Porque sí, tú eres no, un ya jugador eso... frío, no frío, pero sí, quiero decir que no... Bueno, eso va a la experiencia. La experiencia, claro. Como todo en la vida es la experiencia. Sí. Ya vas cogiendo confianza. Vas viendo las cosas de otra manera. Ya la experiencia, yo creo que en todo. José, nos quedan 2 o 3 minutillos y no me gustaría pasar tu experiencia en China. Yo creo que es un poco preguntarte cómo China es muy grande, hay muchas zonas, tú has estado más bien en una zona más bien desarrollada, sí, imagino, sí, ¿no? sí. ¿Cómo se vive allí el fútbol? Allí se vive, hay mucho empuje ahora, hay mucha intención porque el presidente del gobierno sabe que el fútbol vende, de cara al exterior es algo que vende imagen y tienen la intención de hacer un mundial, si no es el del 28, el del 32 y dar a conocer China más al mundo, ¿no? Sí. Y lo van a conseguir, e incluso es asignatura obligatoria en los colegios el fútbol. Entonces, te estaba comentando antes fuera del micrófono, en un estadio como el nuestro tenía para 60, nosotros teníamos 50.000 todos los partidos. Pero claro, llenar 50.000 en una ciudad de 25 millones no es difícil, no es difícil. Y eso ocurre en los primeros 6-7 clubes de arriba, sí está el campo lleno. Sí. Cuando vas a ciudades más pequeñas, hay los mismos estadios igual de grandes, porque allí hacen mega estadios. Pero la media suele ser unos 20.000 más o menos, en los pequeños. Tienen una liga de primera división, me imagino, y también se transmitirá los domingos como aquí. Sí. Se ha occidentalizado ya mucho China, ¿no? Sí. Incluso el horario, por ejemplo, José. Bueno, el horario allí se suele jugar diferentes horarios para la televisión. El partido más importante se juega a las 7:30, porque el noticiero nacional es a las 7 de la tarde. Cuando termina, ya es una hora buena para poner el fútbol. Lo ponen a las 7:30. Los domingos, bueno, cambia porque depende si tienes Champions o no, es que te cambian los horarios. Allí tuve la suerte también de jugar la Champions asiática, que me moví por Australia, Japón, Corea, toda esa zona. Y depende si has jugado un miércoles o un jueves el partido entre semanas, juegas el viernes, lunes. Igual que aquí entonces, más. Sí, es igual que aquí. ¿Te costó adaptarte al tema, no sé, su psicología, las comidas? Es que yo había estado de jugador un año. Es verdad, tú habías estado en el 97. Bueno, pues te lo pregunto en esa época. En aquella época sí.
Te costó, ¿verdad? Porque aquella época era muy dura. La comida china no es la que ponen los chinos aquí. No. Esas cantonesas, la comida dulces, no tiene nada que ver. La comida es una maravilla. O sea, la comida china hay una variedad tremenda y si sabes pedir es una maravilla, porque estás pidiendo la comida de un continente entero. Claro. Hay grandes restaurantes allí. Se comen muy bien. Se puede comer muy bien. Nosotros teníamos la suerte que comíamos en un restaurante español. Eso sí. Sí, en el mismo estadio nuestro había un restaurante español con el chef de una estrella Michelin de aquí de España. O sea, comíamos, ¿no? Qué maravilla. Que todo el mundo me dice, ¿y comía bien allí? Digo, mejor que en mi casa. Que ustedes. Mejor que en mi casa. Pues nada, José, pues prácticamente me están diciendo que hemos acabado el tiempo. Y pues ha sido un placer. Ha sido para mí un verdadero lujo, un verdadero placer. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido y hasta siempre, José. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí y emplazarle al próximo programa. Hasta entonces, muy buenas tardes.